Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. Devocional de hoy, 8 de junio del 2026. El texto de hoy es Juan 15, verso 23 al 25, versión Reina Valera 1960. La palabra de Dios dice así: el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Como introducción vemos que las palabras de Juan 15, 23 y 25 forman parte del discurso de despedida del Señor Jesucristo la noche anterior a su crucifixión. El contexto inmediato habla del odio del mundo hacia los discípulos. Sin embargo, antes de advertir a los creyentes acerca de la persecución, Cristo revela la verdadera raíz espiritual de ese odio. El rechazo del mundo no es principalmente contra los cristianos, ni contra la iglesia, ni contra la moral bíblica. El rechazo del mundo es en esencia contra Cristo mismo. Y quien rechaza a Cristo rechaza también al Padre que lo envió. Estas palabras nos llevan al corazón mismo de la cristología bíblica. Aquí encontramos una de las declaraciones más contundentes acerca de la absoluta unidad entre el Padre y el Hijo. También descubrimos la gravedad del pecado de rechazar la revelación divina y la certeza de que la oposición contra Cristo jamás podrá frustrar los propósitos eternos de Dios. Como reflexión podemos ver que Cristo es la revelación perfecta del Padre. El Señor declara: el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Esta afirmación es extraordinaria. Muchos afirman creer en Dios mientras rechazan a Cristo. Sin embargo, Jesús elimina completamente esa posibilidad. No existe una relación verdadera con Dios aparte de Jesucristo. A lo largo del Evangelio de Juan encontramos esta verdad repetidamente. Yo y el Padre uno somos, dice Juan 10:30. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Juan 14:9. Cristo no es simplemente un mensajero de Dios. Él es Dios manifestado en carne. Él es la imagen visible del Dios invisible. Por eso rechazar a Cristo es rechazar la revelación suprema de Dios. El problema de los líderes religiosos de Israel no era una falta de conocimiento religioso. Conocían las escrituras, los sacrificios y las tradiciones. Sin embargo, cuando el Mesías apareció delante de ellos, lo rechazaron. Su odio hacia Cristo evidenciaba que sus corazones estaban lejos de Dios. Esta verdad sigue siendo actual. Nadie puede honrar verdaderamente al Padre mientras desprecia al Hijo. La salvación, el perdón y la reconciliación con Dios solamente se encuentran en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que el primer punto que resalto es que la responsabilidad aumenta cuando aumenta la luz recibida. Jesús continúa diciendo: si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. El Señor no está diciendo que serían completamente inocentes. Toda la humanidad es pecadora delante de Dios. Lo que Cristo enseña aquí es que la responsabilidad de aquellos hombres era mucho mayor porque habían recibido una revelación extraordinaria. Ellos habían visto los milagros de Cristo, habían visto sus enseñanzas, escuchado su palabra, habían visto su santidad perfecta, su autoridad divina, su compasión, su poder sobre la enfermedad, su poder sobre la muerte, el cumplimiento de las profecías mesiánicas delante de ellos. Nadie había manifestado las credenciales divinas que Cristo manifestó. A pesar de ello, lo rechazaron. La luz rechazada aumenta la culpabilidad. Este principio aparece constantemente en las Escrituras. Cuanto mayor es el privilegio espiritual, mayor es la responsabilidad delante de Dios. Hoy tenemos acceso a toda la revelación bíblica.
Tenemos el Evangelio completo, las Escrituras terminadas y el testimonio histórico de la resurrección de Cristo. Por eso nadie podrá decir que Dios no habló con claridad. La evidencia de la verdad ha sido manifestada en la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, el odio contra Cristo revela la condición del corazón humano. Es impresionante que el ser más santo, amoroso y perfecto que ha caminado sobre la tierra haya sido también el más odiado. Cristo nunca cometió pecado, nunca engañó a nadie, nunca actuó con injusticia, nunca abusó de su poder, nunca pronunció una palabra pecaminosa. Sin embargo, fue rechazado. La pregunta es, ¿por qué? Porque la naturaleza humana caída ama las tinieblas más que la luz. Ya el apóstol Juan lo había declarado en Juan 3:19. La escritura dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La presencia de Cristo expone el pecado. Su santidad confronta nuestra corrupción. Su verdad confronta nuestras mentiras. Su autoridad confronta nuestra rebeldía. Por eso el mundo continúa resistiendo a Cristo. Muchas personas admiran ciertos aspectos de Jesús mientras rechazan su señorío conscientemente. Quieren un Cristo que bendiga, pero no uno que gobierne. Quieren un Salvador, pero no un Señor. Sin embargo, el verdadero Cristo de las Escrituras no puede ser dividido. Él es Salvador, pero también Él es el Señor. Él es Rey y es Redentor, es Cordero y León, sacerdote y soberano. El rechazo de Cristo jamás toma por sorpresa a Dios. Jesús concluye diciendo, sin causa me aborrecieron, citando las palabras del Salmo 35:19 y el Salmo 69:4. El odio contra Cristo ya había sido anunciado siglos antes. Nada de lo que ocurrió escapó al control soberano de Dios. Los líderes religiosos pensaban que estaban derrotando a Jesús. Las multitudes pensaban que estaban silenciándolo. Satanás pensaba que estaba triunfando, pero todo estaba ocurriendo exactamente según el plan divino revelado en las Escrituras. La cruz no fue una tragedia inesperada, fue el cumplimiento del propósito eterno de Dios para la redención. Aquel odio injustificado terminó convirtiéndose en el instrumento mediante el cual Cristo llevó nuestros pecados sobre el madero. Lo que parecía derrota se transformó en victoria. Lo que parecía vergüenza se convirtió en gloria. Lo que parecía el fin se convirtió en el inicio de la proclamación universal del Evangelio. Y recordamos las palabras de 2 Corintios 5:21, donde dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Como aplicación, primero debemos examinar nuestra relación con Cristo. La pregunta fundamental no es ¿creo en Dios? La pregunta es ¿qué hago con Jesucristo? Toda la eternidad depende de la respuesta a esa pregunta. La fe bíblica no consiste simplemente en aceptar la existencia de Dios, sino en recibir a Cristo como Salvador, como Señor, reconocerlo como Dios hecho carne. Debemos permanecer firmes cuando el mundo rechaza el Evangelio. Los discípulos estaban a punto de enfrentar persecución. Cristo los prepara enseñándoles que el rechazo hacia ellos es una extensión del rechazo hacia Él. Cuando un creyente es ridiculizado por su fe, no debe sorprenderse. El mismo Señor fue rechazado. La fidelidad a Cristo siempre tendrá un costo en un mundo que vive en rebelión contra Dios. Otro punto es que debemos agradecer la luz que hemos recibido. Muchos creyentes poseen Biblias, enseñanzas sólidas y acceso constante a la palabra de Dios. Estos privilegios deben producir gratitud y obediencia. La luz recibida nunca debe de ser despreciada. Cada sermón escuchado, cada estudio bíblico recibido, cada discipulado, cada verdad comprendida, aumenta nuestra responsabilidad delante del Señor. Debemos proclamar a Cristo con urgencia. El mundo necesita más que moralidad, necesita más que una religión, necesita más que filosofía. El mundo necesita a Cristo. La necesidad más profunda del ser humano es ser reconciliado con Dios mediante la obra redentora del Señor Jesucristo. Por eso la misión de la iglesia sigue siendo anunciar fielmente
el Evangelio de Jesucristo al mundo que está perdido. Y ahí recordamos ese pasaje famoso de la Biblia de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mundo perdido no ocupa una religión, ocupa un Salvador. Y ahí las opciones se reducen drásticamente, porque solamente hay uno que puede salvar. No es Buda, no es Mahoma, no es Hare Krishna, no es Carlos Russell, no es José Smith, y podemos enunciar a cada líder de cada religión. Ninguno de ellos salva. Sus tumbas están ocupadas. El único que salva es el que dejó una tumba vacía, el que se levantó con poder y gloria al tercer día, anunciando la verdad de que Él es el Dios verdadero y el único que puede salvar. Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente Cristo puede salvar. Por eso la exhortación es esta. Amado hermano, el mundo sigue manifestando el mismo rechazo hacia Cristo que existía en los días del Señor. Sin embargo, Cristo permanece inmutable. Aquel que fue aborrecido sin causa es el mismo que murió por todos los pecadores. Aquel que fue rechazado es el mismo que recibe con gracia a todos los que vienen a Él en arrepentimiento y fe, escuchando el Evangelio y proclamando el nombre de Jesucristo, depositando su fe en su obra en la cruz del Calvario. No permitas que la oposición del mundo debilite tu amor por Cristo. Contempla nuevamente su gloria, admira su perfección, descansa en su suficiencia, proclama su evangelio, sirve con fidelidad hasta el día de su regreso, porque el Cristo rechazado por el mundo es el Cristo exaltado a la diestra del Padre, y pronto volverá en poder y gloria, primero para llevar a su iglesia al cielo, después para establecer plenamente su reino milenial en la tierra, y al final su reino eterno. Recuerda, lee la Biblia diariamente y ora a Dios nuestro Padre en todo momento y en toda circunstancia. Oremos. Rey mío y Dios mío, mi Padre Celestial, te damos gracias por la revelación perfecta que nos has dado en tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque en Cristo vemos tu amor, tu santidad, tu gracia y tu verdad. Señor Jesús, reconocemos que tú fuiste aborrecido sin causa, rechazado por los hombres y crucificado por nuestros pecados. Te adoramos porque soportaste la oposición de los pecadores y cumpliste perfectamente la voluntad del Padre para nuestra redención. Ayúdanos a permanecer firmes cuando enfrentamos rechazo por causa de tu nombre. Que nunca nos avergoncemos del Evangelio ni ocultemos la verdad de tu palabra. Guárdanos de la indiferencia espiritual. Permite que valoremos la luz que hemos recibido y que vivamos en obediencia a ella. Que nuestros corazones sean cada día más conformados a tu imagen. Danos compasión por aquellos que aún no te conocen. Abre puertas para anunciar el mensaje de la cruz y de la resurrección. Que muchos lleguen al conocimiento salvador de Cristo antes de que sea demasiado tarde. Esperamos con gozo el día cuando el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que ha sido rechazado por este mundo, sea visto por toda lengua y nación como Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Todo esto te lo ruego, Padre, en el nombre santo y glorioso de mi gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones totales.